Hola, muy buenas tardes compañero. Espero te encuentres muy bien y estés listo para retomar esta serie de cursos que hemos venido tomando durante este semestre para hablar sobre la aplicación de las normas oficiales mexicanas en materia de protección civil. Como siempre, agradezco tu asistencia y puntualidad en estos cursos, así que sin más que agregar, vamos a comenzar. El día de hoy vamos a platicar un poco sobre la norma oficial mexicana 06 de la Secretaría de Trabajo y Prevención Social. Esta norma nos habla sobre el manejo y almacenamiento de materiales y las condiciones de seguridad y salud que se tienen que tener en los centros de trabajo que se dedican a estas actividades. Como bien marca el objetivo de esta norma, pues es establecer las condiciones de seguridad y salud que se deben de cumplir en los centros de trabajo para evitar riesgos a los trabajadores y daños a la infraestructura. Esto cuando se están ejecutando en el centro de trabajo actividades de manejo y almacenamiento de materiales, ya sea mediante el uso de alguna maquinaria o bien cuando el trabajador hace uso de su fuerza física para hacer estas acciones de almacenamiento de materiales, como puede ser el traslado o el acomodo de estos materiales. Ya en un momento vamos a revisar cuáles son las condiciones de almacenamiento mediante el uso de una maquinaria y cuáles son las condiciones que se deben tomar en cuenta cuando se hace esta actividad de forma manual. En cuanto al campo de aplicación de esta norma, pues nos encontramos nuevamente que esta norma oficial mexicana pues aplica en todo el territorio nacional mexicano y en todos los centros de trabajo donde se realicen actividades relacionadas a el almacenamiento y manejo de materiales, ya sea esto de forma manual o automática. Ahora bien, en cuanto a la aplicación en nuestra universidad, pues esta norma la estaríamos aplicando, por ejemplo, en las cafeterías, en el centro universitario, pues en este departamento de compras y almacén, o en alguna obra donde veamos que se están haciendo actividades de almacenamiento de materiales. Como bien te dije hace unos momentos, en una cafetería pues podemos encontrar que ellos al adquirir su materia prima, pues necesitan almacenarla y es ahí donde entraríamos nosotros como analista de riesgos y gestores de emergencias para checar que estas condiciones de almacenamiento o de resguardo de materiales pues se estén llevando a cabo de una forma correcta donde no se exponga al trabajador o al centro de trabajo pues a un tipo de riesgo que genere pues un daño para la salud. Y bueno, vamos a comenzar con las condiciones de almacenamiento mediante el uso de maquinaria. Y la norma nos dice que la maquinaria o herramientas que se tienen que utilizar para estas actividades, pues primeramente son diablos o patines, los cuales como peso máximo pueden cargar 200 kilos, esto dependiendo del proveedor y las condiciones de material. Después tenemos los montacargas, que la norma nos indica que como peso máximo pueden estar cargando entre los 800 y 1000 kilos. También nos dice la norma que los transportadores o bandas transportadoras también son herramientas que sirven para almacenamiento de materiales. También nos habla de grúas, electroimanes, polipastos y malacates. Los polipastos y malacates pues son un tipo de poleas que sirven para el almacenamiento de materiales. Ahora bien, a lo mejor en nuestro centro universitario o en nuestra Universidad Autónoma de Querétaro solamente podíamos encontrar diablos o patines o montacargas. Y no te preocupes, compañero, en un apartado de la norma oficial mexicana, la norma 06, vienen apartados o descripción de cada una de estas herramientas y cuáles son las condiciones para el correcto uso de las mismas. Por el momento yo te voy a hablar de las medidas generales de seguridad que se emplean al hacer uso de estas herramientas o maquinarias. Primeramente, la norma nos indica que al inicio de cada jornada, ya sea turno matutino, vespertino o mixto, se tiene que hacer una revisión visual y una prueba funcional de la maquinaria. Esto pues para verificar que la maquinaria esté en buen estado y funcionamiento. Por ejemplo, supongamos que tenemos un montacargas, pues lo que yo debo de hacer como supervisor es checar que, por ejemplo, las ruedas no estén gastadas, que la polea o la palanca pueda levantar el peso que se sugiere, que las luces intermitentes estén en correcto funcionamiento, entre otro tipo de cosas. Y como bien decía en la norma, esto tiene que ser al inicio de cada jornada. ¿Por qué? Porque puede que a lo mejor después de una jornada de 8 horas hubo algún daño a la maquinaria y hay que repararlo.
Por eso es importante que se haga este seguimiento de si la maquinaria está en correcto funcionamiento. A lo mejor, por ejemplo, los de la mañana no se percataron, pero las llantas tuvieron un desgaste y hay que cambiarlas. Y esto pues se daría cuenta la persona que se encarga de supervisarlo en el turno vespertino. Después, la norma nos indica que la maquinaria debe contar con dispositivos de paro de emergencia y sobre todo con avisos sobre su capacidad de carga máxima. Paro de emergencia, pues nos referimos a algún botón que sirva para detener por completo la maquinaria. ¿Por qué se necesitaría este botón? Bueno, puede pasar que por algún acto inseguro o error del trabajador descuida la maquinaria y hay que hacer que se detenga porque ya no está operándose de forma manual. Entonces, por eso tiene que tener este paro de emergencia. Ahora, sobre los letreros, pues nada más es leer ya sea las etiquetas o marcar con algún letrero la capacidad máxima de carga, por ejemplo, 800 kilos. En el paso 3 nos dice que hay que disponer de al menos de un extintor del tipo y capacidad específica a la clase de fuego que se pueda presentar. En el paso 4 la norma nos dice que hay que delimitar y evitar el acceso a la área de operación de la maquinaria a trabajadores que únicamente tienen vinculación con la actividad de almacenamiento de materiales. Es decir, por ejemplo, personal de limpieza, supervisión, como su eje central o su actividad principal no es el almacenamiento de materiales, pues no están autorizados para ingresar a esta zona. También la norma nos dice que hay que mantener dichas áreas libres de obstáculos. ¿Por qué? Porque esto va a ayudar a que la maquinaria se pueda desplazar de forma correcta y evitemos algún tipo de accidente. También la norma nos indica que hay que disponer de la señalización correcta, ya sea relativo a la velocidad máxima que puede ir esta maquinaria, también delimitar sus áreas de circulación, como lo puede ser un área de carga y un área de descarga. Y también particularmente hay que señalar cuáles son los cruces o vías, si es que tenemos varias maquinarias funcionando entre sí, o sea, operando en una misma jornada. Todo esto relacionado a la señalética, pues también nos podemos apoyar en la norma 026 que revisamos hace unas semanas. Después, la norma también nos indica que hay que colocar espejos convexos, es decir, espejos como retrovisores que nos permiten ampliar nuestro campo de vista cuando se está utilizando alguna maquinaria, como lo puede ser un montacargas, y en caso de ser necesario, pues también hay que adaptar las condiciones del piso para reducir la velocidad de esta maquinaria. ¿A qué me refiero con esto? Que el piso, pues de un primer momento tiene que soportar todo el peso que va a estar cargando esta maquinaria y tiene que ser un piso plano o que ayude a que, por ejemplo, las llantitas del montacargas puedan desplazarse sin ningún inconveniente. También, pues es muy evidente que hay que supervisar que los trabajadores usen el equipo de protección de personal durante el desempeño de estas actividades de almacenamiento. ¿Qué equipo de protección de personal podemos utilizar cuando estamos haciendo estas actividades? Pues a lo mejor un casco, una faja de seguridad, zapato de seguridad. Y bueno, también esto ya lo revisamos en la norma 017 y tenemos nuestro formato para delimitar cuál es el equipo de protección de personal que se tiene que utilizar cuando se hacen estas actividades. También la norma nos dice que ya sean los auditores, el jefe directo o la comisión mixta de seguridad e higiene, tiene que dar seguimiento y diseñar un programa específico de revisión y mantenimiento de maquinaria. Esto pues tiene que dictaminar cada cuánto se va a hacer revisión de esta maquinaria, es decir, cuál es su ciclo de vida. Tiene que también contemplar qué hacer cuando se detectan condiciones anormales durante la operación, que es lo que hablábamos en el punto 1. Si yo detecto que mi maquinaria no está bien, pues tiene que haber un protocolo para saber a qué institución acudir para solicitar apoyo en la revisión de esta maquinaria. También este programa específico pues tiene que contemplar cada cuánto se tiene que hacer sustitución o reparación de alguna pieza, porque bien estas se desgastan día tras día, y también pues tiene que apegarse a las indicaciones del fabricante. Y bueno, también la norma nos dicta, tiene un apartado de prohibiciones y nos señala que queda estrictamente prohibido que se exceda la carga máxima de la utilización de esta maquinaria
ya que si se excede esa carga máxima podemos exponernos a un riesgo o bien que la maquinaria deje de funcionar de forma adecuada. También queda prohibido que se deje una carga suspendida en la presencia del operador. ¿A qué me refiero con esto? A que el operador tome, por ejemplo, tiempo de comida y no esté observando, no se haya percatado que dejó su maquinaria prendida, pues esto también puede generar un riesgo. Con el tiempo se va a convertir en un accidente de trabajo. También nos dice que queda prohibido que la maquinaria se utilice para fines personales o ajenos a su operatividad. ¿Qué es lo más común? Que, por ejemplo, utilicen el montacargas como mecanismo para hacer trabajos en alturas o como plataforma de transporte. Entonces, pues esto queda estrictamente prohibido. Y esto pues también nos tocaría supervisarlo a nosotros como analistas de riesgos y gestores de emergencias. Muy bien. Una vez que ya revisamos todas las condiciones que se utilizan para el almacenamiento de materiales de forma automática, es decir, mediante el uso de una maquinaria, ahora nos toca ver el otro lado de la moneda, que son cuando se hacen estas actividades de forma manual, es decir, mediante la fuerza del trabajador. Ok, entonces en este momento pues vamos a revisar todas las condiciones que nos dicta la norma 06. La primera de ellas pues son las características de los trabajadores, es decir, hay que contemplar su género, edad, peso, complexión y antecedentes patológicos. ¿Por qué? Porque no todas las personas tienen las condiciones fisiológicas para operar o desarrollar estas actividades de almacenamiento de materiales. Ya más adelante vamos a ver que la norma nos dicta o nos señala en una tabla cuál es el peso máximo que puede cargar un hombre, una mujer promedio o incluso un menor de edad. Ya lo vamos a revisar más adelante. También la norma nos dice que no solamente nos importan las características del trabajador, sino que también deben importarnos las características del objeto o material que se va a almacenar. Esto pues ya sea su peso, forma, dimensiones y presencia de aristas cortantes. También la norma nos dice que hay que verificar o poner mucho énfasis en la intensidad, distancia, repetición, frecuencia, duración, posturas y premura con la que se deberán efectuarse las actividades de carga y traslado manual. Y esto va de la mano con el siguiente punto, que es la posición de los materiales o contenedores a manejar. Aquí yo esto lo relaciono, lo vinculo, por ejemplo, con el juego de Tetris, que pues todos los materiales tienen que estar compilados o acomodados de forma en que ninguno de ellos represente que al acomodarlos, por ejemplo, se le pueda venir encima al trabajador, o bien que al acomodarlos no esté apachurrando a un elemento que esté abajo. Por ejemplo, no puedo poner una caja más pesada encima de una caja que está menos pesada. O bien en el momento de yo estar apilando mis materiales, pues no puedo exceder cierto número de columnas que la norma me indica. También nos dice que hay que tener en cuenta los elementos de sujeción de los materiales o contenedores, es decir, si estos tienen facilidad de agarre y traslado, y sobre todo nos dice que cuando se está empaquetando para almacenar, pues este empaque tiene que tener una etiqueta que nos diga cuál es el volumen de carga que permite al trabajador, es decir, tiene que tener una etiqueta que diga para carga manual o bien para carga mediante uso de una maquinaria. Ok, y esto pues por ejemplo para evitar que el trabajador haga mucho desgaste físico y pueda generar un problema a su salud, como es un desgaste de sus rodillas o a lo mejor una posible fractura de la cadera, de la espalda, pues por eso hay que tener en cuenta cómo vamos a desplazar estos materiales de forma manual. Por ejemplo, hay algunas cajas que tienen a los costados sus agarraderas. O bien hay algunas cajas o paquetes que nos indican cargar máximo entre dos personas, ¿no? También la norma nos dice que hay que tener en cuenta las condiciones del entorno o del medio ambiente, ya que estas pueden generar que el trabajador tenga que incrementar su esfuerzo físico. ¿De qué condiciones estamos hablando? Pues a lo mejor si hace mucho sol, esto va a generar un cansancio más rápido en el trabajador. O también si hay humedad o un ambiente contaminado, pues también va a dificultar el traslado de estos materiales, o bien cuando haya presencia de lluvia o vientos fuertes. Por eso es muy importante que antes de realizar estas actividades de almacenamiento de materiales, veamos si las condiciones del ambiente nos lo permiten. Y si te has dado cuenta o si te percatas, normalmente estas actividades de almacenamiento de
materiales de modo manual, pues ese más en el turno matutino recién inicia la jornada, por eso de las 7, 8 de la mañana. Por ejemplo, en alguna vez que tú hayas acudido a la tienda o a un Oxxo, te darás cuenta que normalmente estas actividades pues las hacen luego que la tienda abre, ya que es la mejor hora, ya que no tenemos una luz solar que nos esté pegando mucho y tenemos pues buena iluminación. También hay que tener en cuenta la trayectoria para el transporte de las cargas, es decir, trazar una ruta de recorrido y contemplar si se van a subir o bajar escaleras para poder delimitar la zona, si hay vehículos durante el traslado, es decir, si hay que hay que detenernos cuando estamos haciendo estas actividades, o bien también checar que no haga superficies resbalosas o obstáculos que puedan dificultar el traslado de estos materiales, bien generar un riesgo de caída. Y también la norma nos dice que el manejo de materiales peligrosos pues tienen condiciones específicas que vamos a revisar dentro de unas semanas en otra norma oficial mexicana. Y bueno, para ir cerrando la sesión del día de hoy, pues te voy a exponer algunas consideraciones que hay que tener cuando estemos haciendo actividades de almacenamiento de materiales. La primera de ellas es que cuando se hagan actividades de manejo o almacenamiento de materiales, esto a través de una carga manual, se deberá realizar un chequeo métrico para determinar que ese trabajador cumpla con aptitudes físicas para realizar esta actividad. Aquí es donde nosotros como analistas de riesgos y gestores de emergencia, pues podemos aplicar este formato que tenemos para trabajos de alto riesgo. Es decir, pues nada más es hacer toma de signos vitales, hacer un testeo o algún test que me dé a mí como analista, pues información que me permita dictaminar y determinar si ese trabajador está en condiciones de realizar actividades de manejo y almacenamiento de materiales. Por ejemplo, un trabajador en un estado psicoactivo, con daños en la rodilla, con daños en la espalda baja o con dificultad visual, pues no nos podría apoyar con este tipo de actividades, ya que al hacerlas, pues estaría exponiendo a un acto inseguro o a un riesgo. También la norma nos indica que es indispensable verificar que la carga manual máxima que manejan los trabajadores no rebase lo siguiente: 25 kilos para los caballeros. Es decir, un hombre en promedio no puede exceder una carga máxima de 25 kilogramos. Y de hecho, si recuerdas al inicio, te dije que un patín del diablo o un diablito pues puede cargar a partir de 20 kilos. También nos dice que una mujer promedio pues puede cargar como un peso máximo 10 kilogramos. Y en el caso de menores de edad, ya sea entre los 14 y 16 años, pues pueden cargar como peso máximo 7 kilogramos. Si bien esto puede tener sus variaciones dependiendo de las condiciones fisiológicas y biológicas del trabajador, sí es muy necesario que lo tengamos en cuenta al momento de estar supervisando o realizando estas actividades. Y por último, la norma nos expone las condiciones de las áreas de almacenamiento que deben de tener estos espacios que van a salvaguardar pues estos materiales, como lo puede ser una bodega, un almacén, etcétera. Primero nos dice que tiene que haber señalización, es decir, que esté delimitado que esta zona es únicamente para almacenamiento, o como lo dije en los estantes, zona de carga y descarga. Para esto pues, nos podemos apoyar en la norma 026. También debe haber orden y limpieza en nuestras bodegas o almacenes. Esto pues para evitar la aparición de algún insecto o animal de ponzoña. También debe haber correcta iluminación, es decir, pues ya sea luz solar o bien si las condiciones del materiales tienen que ser luz artificial. También debe haber ventilación de acuerdo al tipo de material, ya sea ventilación natural mediante una ventana que esté entrando las corrientes de aire o alguna ventilación automática, es decir, mediante un regulador de temperatura. También debe de haber avisos sobre la capacidad máxima de carga. Por ejemplo, en este estante soporta máximo paquetes de 30 kilos, por ejemplo, ¿no? O en esta bodega se almacenan tantos paquetes, compilando así un total de 800 kilos, por ejemplo. Nuevamente, pues nos dice que hay que delimitar que esta es un área de almacén para evitar que ingrese personal no autorizado. Y pues nuevamente nos hace énfasis en lo que hablábamos al inicio, que eran las condiciones de los pisos
Si tiene que ser liso, si tiene que tener alguna condición específica, pues hay que contemplar. Y bueno, sería todo de mi parte. Agradezco que hayas llegado hasta este punto y déjame en los comentarios qué te pareció la capacitación del día de hoy.